¿Alguna vez te has preguntado quién realmente crucificó a Jesús? Durante siglos se ha repetido la idea de que fueron los judíos, pero la verdad histórica es mucho más compleja y sorprendente. Para entenderlo, primero debemos situarnos en Judea, una provincia bajo el férreo control del Imperio Romano, donde la vida de cada habitante estaba condicionada por leyes que venían de Roma y por una ocupación militar constante. Jesús de Nazaret había crecido entre la gente común, enseñando con palabras que desafiaban tradiciones, curando enfermos y predicando sobre un reino que no era de este mundo. Su fama se extendió rápidamente. Los pueblos de Galilea y Judea lo conocían como un hombre que hacía milagros y decía verdades que muchos líderes religiosos temían pronunciar. A cada paso sus enseñanzas y acciones atraían multitudes y, al mismo tiempo, generaban enemistad con los sumos sacerdotes y los ancianos del templo. Los líderes judíos comenzaron a preocuparse. Su autoridad religiosa se veía amenazada por un hombre que cuestionaba sus prácticas, que criticaba la hipocresía y que enseñaba que la verdadera justicia no dependía de cumplir rituales, sino del corazón y la intención. Jesús no buscaba confrontación directa con Roma, pero su creciente influencia y la forma en que hablaba de reyes, justicia y del reino de Dios encendían las alarmas, de quienes temían perder poder frente a una población cada vez más sedienta de esperanza y cambios. En medio de este clima de tensión, se produjo la traición que marcaría la historia. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, acordó entregar a Jesús a los líderes religiosos a cambio de 30 piezas de plata. Este acto de traición no solo permitió el arresto, sino que abrió la puerta para que los líderes judíos llevaran su caso ante la autoridad que tenía el poder de condenar a muerte. Poncio Pilato, gobernador romano de Judea. Aquí es donde se hace esencial entender la diferencia entre la autoridad judía y la romana. Los líderes religiosos podían acusar, podían condenar dentro de su propio sistema de justicia religiosa, pero no tenían la autoridad legal para ejecutar la pena capital. En la provincia de Judea, solo el gobernador romano tenía la facultad de dictar la muerte de alguien. Esto significa que, aunque los sumos sacerdotes y ancianos querían la muerte de Jesús, la ejecución solo podía ser realizada por Roma. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Cuando Jesús fue arrestado y llevado ante los líderes judíos, las acusaciones se centraron en blasfemia, proclamarse hijo de Dios, desafiar la autoridad religiosa y, según algunos textos, afirmar que sería rey de los judíos. Para los líderes judíos, estas afirmaciones eran graves porque podían desestabilizar el orden religioso y social, amenazando su autoridad y poniendo en riesgo la paz dentro de la comunidad. Sin embargo, estas acusaciones no podían traducirse directamente en una sentencia de muerte dentro de las leyes romanas. Es aquí donde interviene Pilato. Como gobernador, su responsabilidad era mantener la paz y garantizar la autoridad del Imperio Romano en la provincia. Cuando los líderes judíos llevaron a Jesús ante él, le presentaron sus cargos y exigieron la crucifixión. Pilato se encontró frente a un dilema. Un hombre acusado de delitos que, bajo la ley romana, no constituían un crimen claro, pero cuya influencia y proclamación de ser rey de los judíos podía interpretarse como un desafío a Roma. En otras palabras, Pilato debía decidir si actuaba de acuerdo con la justicia o si cedía a la presión social y política para evitar posibles disturbios. Pilato intentó varias estrategias para evitar la ejecución. Según los relatos, ofreció liberar a un prisionero durante la Pascua. Siguiendo la costumbre de la festividad, la multitud eligió liberar a Barrabás, un criminal notorio, y exigió la crucifixión de Jesús. Ante esta presión, y consciente de la necesidad de mantener el orden, Pilato finalmente cedió. La decisión de crucificar a Jesús fue sin duda suya. Era el gobernador quien tenía la autoridad legal y ejecutiva para dictar la sentencia. Los soldados romanos, siguiendo órdenes de Pilato, llevaron a cabo la ejecución. Aquí es importante destacar que la crucifixión era un método estrictamente romano, reservado para criminales, rebeldes y quienes representaban un desafío al poder del imperio. Ningún líder judío podía realizar este tipo de castigo. Su participación se limitó a la acusación y a presionar a Pilato para que tomara la decisión que ellos deseaban. Si analizamos los roles de cada actor, queda claro. Los judíos acusaron y presionaron,
pero no ejecutaron físicamente la sentencia. Pilato, representante del Imperio Romano, decidió la muerte y ordenó la crucifixión. Los soldados romanos ejecutaron físicamente la sentencia, siguiendo los protocolos establecidos para asegurar la autoridad del imperio. Esta distinción es crucial para comprender la verdad detrás de la crucifixión. La responsabilidad legal y la ejecución fueron romanas, mientras que la participación judía fue indirecta, a través de la acusación y la presión social. Pero, ¿por qué Roma aceptó ejecutar a un hombre que parecía ser solo un líder religioso local? La respuesta está en la política y el control de las provincias. El Imperio Romano no podía permitir que surgieran figuras que inspiraran multitudes a desafiar la autoridad, aunque lo hicieran con mensajes de paz o espiritualidad. La proclamación de Jesús como rey de los judíos podía interpretarse como un acto de sedición frente a Roma, lo que justificaba, desde la perspectiva del gobernador, su ejecución para mantener el orden y prevenir posibles revueltas. El papel de los líderes judíos también merece una explicación detallada. Su acusación no fue arbitraria. Jesús representaba una amenaza a su autoridad y a la estructura del poder religioso. Sus enseñanzas cuestionaban prácticas establecidas, denunciaban corrupción y desafiaban a los sacerdotes y ancianos que mantenían control sobre el pueblo. Aunque ellos mismos no podían aplicar la pena de muerte, sabían que presentando a Jesús ante Roma podían lograr lo que su propio sistema no permitía: eliminar a un hombre cuya influencia crecía de manera alarmante. El arresto, la acusación y la entrega a Pilato son eventos que muestran cómo se cruzan los intereses religiosos y políticos. Los judíos querían mantener su autoridad dentro de la comunidad. Roma buscaba mantener el orden y demostrar su poder. Jesús quedó atrapado en medio de este conflicto de intereses y la decisión de quién lo crucificaría finalmente dependió de la autoridad legal de Roma. Es importante entender que la narrativa histórica se ha distorsionado a lo largo de los siglos. Muchos textos antiguos y modernos han puesto la culpa directamente sobre los judíos, ignorando el hecho fundamental. Sin Pilato y sin la maquinaria romana, la crucifixión nunca habría ocurrido. La participación judía, aunque significativa en términos de acusación y presión, no incluye la autoridad para ejecutar la muerte, ni el poder de llevar a cabo la crucifixión según los estándares romanos. Incluso en los evangelios se distingue claramente entre la acusación y la ejecución. Los sumos sacerdotes presentan a Jesús, lo interrogan y presionan, pero es Pilato quien decide, y los soldados romanos quienes lo crucifican. Este detalle histórico elimina cualquier malentendido. La crucifixión fue un acto romano, ordenado por un gobernador romano, llevado a cabo por soldados romanos, aunque impulsado por la acusación de líderes judíos. El contexto romano también explica por qué la crucifixión era el método elegido. Era un castigo público, destinado a humillar y disuadir. Los líderes judíos no practicaban crucifixiones. Su justicia se basaba en otros métodos, pero sin el permiso de Roma no podrían haber condenado a Jesús a muerte. Pilato, en su papel de gobernador, ejerció la autoridad que solo un representante del imperio podía ejercer en una provincia ocupada. En resumen, la crucifixión de Jesús no fue una acción espontánea de los líderes judíos ni un castigo local. Fue un proceso estructurado dentro de un sistema de autoridad romano, donde los actores tenían roles bien definidos. Los judíos acusaban y presionaban. Pilato decidía y autorizaba, y los soldados ejecutaban. La confusión histórica surge de la cercanía temporal entre la acusación judía y la ejecución romana, pero la distinción es clara y crucial para entender la verdad histórica. Analizando las motivaciones, los líderes judíos querían proteger su autoridad religiosa y social, mientras que Roma buscaba mantener el control sobre una provincia potencialmente inestable. Jesús, con su fama, enseñanzas y seguidores, se convirtió en el punto de conflicto perfecto para estos intereses cruzados. La traición de Judas, la acusación de los sacerdotes y la autoridad de Pilato se combinaron para producir un acto que ha quedado registrado en la historia como la crucifixión, pero cuya responsabilidad real recae principalmente en Roma. Cada paso del proceso refleja esta dinámica: la acusación inicial, el arresto, la presentación ante Pilato,
la presión de la multitud y la elección entre liberar a Barrabás o ejecutar a Jesús. Todo culmina en la decisión de Pilato de ordenar la crucifixión, mostrando que sin la autoridad romana, ninguna de las acusaciones judías podría haber tenido un efecto letal. Los soldados romanos ejecutaron la sentencia siguiendo órdenes precisas, demostrando la eficacia de la maquinaria imperial en mantener el control sobre las provincias. Este análisis deja en claro quién crucificó realmente a Jesús y por qué. Los líderes judíos desempeñaron un papel indirecto. Su acusación fue esencial para llevar el caso ante la autoridad romana, pero no fueron ellos quienes dictaron la sentencia, ni quienes ejecutaron la crucifixión. La responsabilidad recae en Poncio Pilato y el Imperio Romano, que utilizaron su autoridad legal y su ejército para llevar a cabo el castigo. Entender esto nos permite separar mito de historia y clarificar la verdad detrás de la crucifixión. No fue un acto puramente religioso ni una venganza popular. Fue un proceso político y legal en el que convergieron intereses de poder, temor a la rebelión y cumplimiento de la autoridad romana. La acusación de los judíos fue el catalizador, pero la acción decisiva y la ejecución fueron romanas.